Profe, en la nube. A ver, ahí le di. Ahí está grabando. Ahí comenzó a grabar. ¿Lo pueden ver ustedes también que está grabando? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, vamos entonces. Vamos al enunciado. Bueno, fíjense que nos dice, a ver, dice un trompo tiene un movimiento de rotación alrededor de su eje E. Fíjense que yo lo que he dibujado acá es este el trompo, ¿no? Todo esto es el trompo. ¿Está bien? Y este es el eje que estaba mencionando. Entonces está girando sobre el eje E. El trompo está girando sobre el eje E. Ahí le he puesto el eje E. Después dice, con una omega 1, es decir, una velocidad angular omega 1 de 3 radianes por segundo. Fíjense, dice igual constante, es decir, vamos a poner, este sería entonces el omega 1, el trompo está girando alrededor de este eje, con un omega 1 que es igual a 3 ciclos por segundo. ¿Está bien? Y nos dice que es constante. Después nos dice, y su eje, es decir, este eje, y su eje está animado de un movimiento de precesión alrededor del eje Y. Es decir, que el eje a su vez está girando alrededor del eje Y con una omega 2. Igual a 4 radianes por segundo y también nos dice que es constante. Y en el sentido antihorario, está bien. Es decir, por eso que yo lo hice en este sentido al omega 2. Fíjense, lo hice así porque está girando en sentido antihorario. Visto desde arriba. Bien. Sabiendo que θ, que es el ángulo θ, que es el ángulo que hay entre el eje E de rotación y el eje Y, ese es el ángulo θ, nos dice que es de 30 grados y es constante. Entonces, acá sería θ igual a 30 grados. Nos dice calcular la aceleración del trompo para este ángulo. Entonces, lo pueden ver al problema, lo interpretan, cuál es el movimiento que estás teniendo, las dos velocidades angulares. Lo pueden ver a eso, porque eso es el punto de partida. ¿Lo tienen claro eso? Por mi parte, sí, profe. Bueno, porque esto es fundamental, porque si no lo entendemos cuál es el problema, mucho más difícil va a ser entender la solución. Entonces, por un lado tenemos supongamos que este sea el trompo, está girando alrededor de un eje, que es ese eje, el eje E, que según la consigna del problema. Pero a su vez el eje está girando alrededor de una vertical, que es el eje Y de la terna o del sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que un punto cualquiera perteneciente a ese cuerpo rígido o al trompo va a estar afectada por dos movimientos o dos velocidades angulares.
Fíjense que a ustedes le dicen calculen la aceleración, era, ¿no? La aceleración era, ¿no? A ver. Calcular la aceleración del trompo para este ángulo, para el ángulo θ de 30 grados. Entonces, como lo vamos a analizar, el eje, como está girando alrededor del omega, del eje Y con un omega 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que ese eje está haciendo como un cono alrededor de Y. Y ese cono tiene un ángulo de θ de 30 grados. Y nos dice que es constante. Para hacer el análisis nosotros vamos a suponer, recuerden que los cálculos que hacemos nosotros siempre son instantáneos, es decir, la aceleración que vamos a calcular es en un instante determinado. Fíjense que está dibujado de esta manera, ¿para qué? Para que el análisis que vamos a realizar sea cuando el eje se encuentra en el plano YZ. Cuando el eje se encuentra en el plano YZ. A ustedes, la pregunta que nos hace se refiere a esta aceleración, que es alfa, o a esta aceleración. ¿Cuál de las dos? Alfa no debería ser, dado que las dos omegas son constantes, ¿no? Dado que, no lo escuché, dado que... Siendo, Usted dice que es alfa, ¿pero por qué? no, digo que no puede ser alfa, dado que ambas omegas son constantes. Bueno, esa es una opinión de Ángel Gómez. ¿Los demás qué opinan? O sea que usted ya, Ángel Gómez, usted ya está suponiendo que la aceleración alfa no existe, es decir, para usted es cero. Porque como tiene dos velocidades angulares y son constantes, para usted la aceleración es cero. Ese es más o menos el análisis que está haciendo a priori, ¿verdad? ¿Los demás qué opinan? Fíjense, fíjense que la velocidad de un cuerpo rígido, ¿se acuerda cuál era el invariante vectorial de un cuerpo rígido? ¿Cuál era el invariante vectorial de un cuerpo rígido? Era el omega, la velocidad angular. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que todo el cuerpo tiene la misma velocidad angular. En cambio, la velocidad lineal es distinta. ¿Y de qué dependía? A ver, vamos a hacer un repaso. Supóngase que nosotros tenemos este eje y un cuerpo, cualquiera sea la forma, está girando alrededor de este eje con un omega que yo lo voy a suponer en este sentido, por lo tanto el omega sería este. Es el vector omega. Ahora, ese vector omega es el mismo para todo el cuerpo rígido. Ahora, la velocidad tangencial, por ejemplo, de este punto, ¿cuánto vale para ustedes la velocidad de este punto P? Física básica, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál sería?
La velocidad de este punto, del cuerpo que pertenece al cuerpo. ¿Cómo lo calcularían? Ese no sería omega vectorial, vector que va desde el eje hacia el punto. Vectorial esta distancia. Si este es O, sería PO. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de un punto de cuerpo rígido? De la distancia del punto al eje. Exactamente. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular la velocidad de este otro punto, llamémosle Q, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto valdría la velocidad de V sub Q? Omega vectorial Q menos O. Q menos O. ¿Qué es lo que, en las dos velocidades, que serían las velocidades de cada punto del cuerpo rígido, qué es lo que tienen en común? La velocidad angular. Omega. Entonces, el cuerpo, ahí les está diciendo que un cuerpo que está girando alrededor de un eje, cualquier punto de ese cuerpo tiene la misma velocidad omega, pero no así la velocidad tangencial, la velocidad lineal, en este caso tangencial. ¿Por qué? Porque depende de la distancia al eje. Eso es básico. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración, si esto existe una variación que ustedes ya saben ya, que no solo tienen que variar en módulo la velocidad, sino que el cuerpo haga esto, que se acelere, sino que puede variar, puede suceder que haya un cambio de dirección. Ahora, si está haciendo un movimiento de rotación pura, ¿esto tiene una aceleración o no? Depende. Supongamos que tenga una aceleración. Esa aceleración va a ser la misma también para cualquier punto del cuerpo rígido. Estamos hablando de la aceleración angular. Pero, si yo quiero calcular la aceleración de un punto, si yo quiero calcular la aceleración de un punto, es decir, ahora esto yo quiero calcular la aceleración en P. ¿Cómo se calculaba? Y en este caso ustedes saben que por tener un movimiento de rotación no hay otra que la centrípeta. Es la aceleración centrípeta, que era igual a ¿qué? A omega cuadrado por R. Fíjense que sigue teniendo omega, lo que va a variar va a ser la distancia también. Eso va a afectar la aceleración. Y para este punto también sería lo mismo. Si yo quiero calcular la aceleración de Q, va a ser igual a ¿qué? A omega por R, pero ahora, cuadrado, perdón, pero ahora este R es esta. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de un cuerpo rígido y hablamos de la aceleración, si a ustedes le dicen, como en este caso, calcularla o del cuerpo rígido, se está refiriendo a ¿qué? Entonces, si no lo hubiese dicho, no, calcúlenme usted la aceleración de un punto del cuerpo rígido. Pero no me está diciendo eso. A mí me dice, calcúlenme la aceleración del trompo, o sea, la aceleración del cuerpo rígido. En ese caso, ¿a qué se está refiriendo entonces? ¿A la aceleración alfa o a la aceleración lineal? No, la aceleración alfa, o sea, angular. Al alfa. Muy bien, al alfa. Veo que lo entendieron. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el cuerpo, todo el cuerpo tiene la misma aceleración. Si se acelera, todo el cuerpo se está acelerando. ¿Está bien? Ahora, distinto es que ustedes le digan, yo quiero que me calculen la aceleración de un punto determinado. Supónganse
calcúlenme la aceleración de este punto. Ahí sí ya se está refiriendo a una aceleración lineal. Pero bueno, en este caso se está refiriendo a una aceleración angular. Entonces, ahora vamos a analizar y ya vamos a ver ahí de lo que vamos a hacer ahora. A ver si cambia de opinión lo que dijo recién Ángel Gómez. Fíjense. Si a nosotros nos están pidiendo entonces calcular la aceleración del trompo, del cuerpo, ¿cómo ustedes calcularían el alfa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo calcularían al alfa? En función de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan de esta ecuación? La aceleración de un punto de cuerpo rígido era igual a ¿qué? A ver, díctenmela ustedes. La aceleración de un punto de un cuerpo rígido, en términos generales, ¿a qué era igual? A la aceleración cero. O la de O. ¿Qué es lo que era la aceleración de O? ¿Qué es lo que era O? El polo de reducción. El polo, ¿está bien? Recuerda que el polo era un punto de referencia donde debemos conocer el valor. ¿Para qué? Para que no se nos agregara otra incógnita más. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, era igual a la aceleración del polo más el alfa vectorial, en este caso PO, más el omega vectorial PO. Esa es la ecuación para calcular la aceleración de un punto, de un cuerpo rígido, ¿está bien? Que está experimentando un movimiento complejo, donde nos decía que la aceleración de un cuerpo cualquiera, ¿se acuerdan del ejemplito ese que les dio Dante? Después que esto era así, y que tenía también la posibilidad de girar, que ese era el ejemplo más complejo, que nos decía que este cuerpo tenía la posibilidad de girar así, ¿está bien? A su vez como tiene estos vínculos, tienen ruedita, puede trasladarse. Es decir, puede moverse con un T1. Este tiene un omega 1. A su vez, todo este marco, el cuerpo, puede desplazarse así porque estos vínculos tienen rueditas, entonces dijimos un T2. Y a su vez que podía girar, dijimos, bueno, también un omega 2. Ese era el caso más complejo. Y ustedes llegaron a decir, bueno, para llegar a calcular la velocidad, nosotros teníamos que buscar un punto que se denomina polo, trasladar todo para acá y nos quedaba en definitiva una cosa así, un omega total más, eso era lo que en definitiva les quedaba todo. Todo esto quedaba reducido a dos vectores, una velocidad angular total a la que está sometido el cuerpo rígido y la velocidad v sub 0. Y después, una vez que obtuvieron calcular la velocidad, dijeron, bueno, ahora vamos a calcular la aceleración. Y cuando calcularon la aceleración, llegaron a esto. ¿Dónde? Entonces, la aceleración A es la aceleración con que se estaría moviendo el punto O. Pónganle que el punto O yo le he dibujado acá, pero puede estar acá, el punto O. Y acá tendríamos el omega 1, que es ustedes lo van a tener que repasar. Es la suma del omega 1 más el omega 2, es el omega total, y la velocidad v sub 0, que es la suma de todas las traslaciones más los momentos de velocidades angulares. Lo voy a decir así, pero eso ustedes ya lo tendrían que saber.
Entonces, en definitiva, para calcular ahora una aceleración de un punto cualquiera, P, ¿ustedes qué es lo que tenían que hacer? Es igual a la aceleración de O, la aceleración de este punto, más el alfa, que es la aceleración a la que está sometido el cuerpo rígido, por la distancia o el vector posición del punto respecto del polo, más la omega. Esta omega total era igual a la velocidad angular a la que está sometido el cuerpo rígido, es decir, la sumatoria de todos los omega a la que está sometido el cuerpo rígido. Entonces, y el PO, que es el vector posición del punto con respecto a O. ¿Qué quería llegar con esto? Que ustedes podrían tranquilamente despejar de acá la aceleración. Esa es una alternativa. Pero hay otra alternativa más elemental. ¿Cuál sería? La de calcular alfa. A ver, quiero que ustedes lo deduzcan. No me gusta darle todo. Quiero que lo analicen. ¿Qué otra manera podemos llegar a calcular el alfa? ¿Qué es lo que era el alfa? Matemáticamente, ¿cómo se definía la aceleración angular? Matemáticamente, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan? La derivada de la velocidad angular. Muy bien, bien. Fíjense, yo digo, matemáticamente yo sé que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad a la que está sometido el cuerpo rígido en el tiempo. Es cómo varía la velocidad angular en el tiempo. Como esto se trata de un movimiento polar, donde el punto acá es donde vamos a elegir. Fíjense que yo, bueno, el problema ya la consigna lo pone, nos dice que el O está directamente ubicado en este punto, que es coincidente, el polo, coincidente con el centro o el cero de mi sistema de referencia, de la terna. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar esto para que lo analicemos. Si yo digo que es la derivada de la velocidad, ¿cuánto vale la velocidad entonces? Para ustedes. La velocidad total. Vendría a ser la sumatoria de Omega las 1 dos más omega velocidades. 2. Bien, el omega 1 más el omega 2. Si yo lo derivo a esto, si yo hago la derivada a este respecto del tiempo, y a esto hago la derivada respecto del tiempo, ¿qué es lo que voy a obtener yo acá? El alfa. ¿Es así o no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Es así? Sí. Bien, bien. Porque lo que he hecho justamente es lo que ustedes me acaban de decir. Yo sé que la aceleración angular es igual a la variación de la velocidad angular del cuerpo rígido en el tiempo. ¿Cómo varía la velocidad angular en el tiempo? Entonces ahora fíjense, ¿esto qué quiere decir? Que yo lo puedo poner de la siguiente manera. Digo, la derivada de omega 1 respecto del tiempo más la derivada de omega 2 respecto del tiempo. Vamos a analizar el primero. ¿Cómo varía el omega 1 en el tiempo? ¿Cuánto vale el omega 1 en el tiempo? El omega 1 nos dicen que vale 3 y es constante. Entonces voy a decir que es 3 en la derivada de
respecto del tiempo, de 3. El omega 1, ¿cuánto vale? 3. Si yo lo tengo que poner en el referido a mi sistema, ¿qué les parece? Tres por el coseno de theta, según J. Bien, fíjense, el omega lo voy a poner con otro color. El omega 1, que está girando así el trompo, el omega 1 es la velocidad angular del trompo. Fíjense que está rotando alrededor del eje E. Entonces, si yo lo pongo como vector, el vector debería ser de esta manera. Así debería ser el omega 1. ¿Y el omega 2? ¿Cómo sería el omega 2? Ya lo vamos dibujando el vector. Ya lo vamos dejando en el gráfico bien aclarado. El omega 2 dijimos que era la velocidad angular con la que está rotando el eje respecto de I. Si yo lo tengo que dibujar, ¿cómo lo haría? Y aplico la regla de la mano derecha. Y este sería el omega 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a poner acá, omega 1. Si yo tengo el omega 1 y quiero descomponerlo según la terna, ¿cómo nos quedaría? Como omega 1, si yo lo quiero descomponer al omega 1 en X, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien, o sea que según I sería 0. No nos olvidemos que acá están los versores. Acá estaría I, acá estaría J y acá estaría K. Entonces, como yo hoy saco una foto para hacer el análisis, yo digo que en el momento en que el trompo, el eje de rotación del trompo está en el plano Y, Z, ahí me paro y analizo. Por eso que yo digo que componente en X no tengo. ¿Cuánto vale la componente de omega 1 respecto de I? Omega 3 por 1, el coseno del ángulo, ¿no? perfecto, por el coseno de θ. Y esto sería según J, es θ. Ese sería según J. ¿Y según Z? Por el seno del ángulo. Bien. Entonces, fíjense, el omega 1 tiene componente en I, tiene componente en Z. Y como el vector va hacia arriba, cuando yo hago la proyección, los dos son positivos. Eso tengo que tenerlo en cuenta. Por eso que puse acá más y más. Puse más y más. El omega 2, ¿cuánto valdría el omega 2? Omega 2J. Omega 2. Y como está en el mismo sentido de la I, sería positivo. Bien, bien. Entonces, ahora sí, voy a proceder a reemplazarlo acá. Es decir, voy a decir, acá estoy analizando, porque en realidad lo que tengo que hacer ahora, al omega 1, venir y reemplazarlo acá, o acá. Y al omega 2 tengo que venir y reemplazarlo acá para hacer el análisis de su variación en el tiempo. Entonces, fíjense, el omega 1 y el coseno de 30 grados
porque eso lo me dice la consigna. El omega 1, ¿cuánto vale? Vale 3. Esto vale 3. Coseno de 30 grados. Bueno, coseno de 30 grados no sé cuánto vale, pero creo que era 0,5. A ver. 30 grados coseno. No, 0,866. Fíjense que este tiene un valor. Este tiene el valor que es este. Obviamente son constantes. Lo que a mí me está quedando a ver qué pasa con el J, es decir, qué pasa con el omega 1 si varían en dirección, porque el módulo no varía. Tengo que ver si varía en la dirección. Si varía en dirección, ahí vamos a entrar a hablar lo que recién decía Ángel Gómez, que él dijo que por ser constantes debería ser el alfa 0. Fíjense. Analicémoslo. ¿Qué les parece? El omega 1 proyectado, que sería esta parte, conforme pase el tiempo, el módulo multiplicado por el coseno va a ser un valor. Que eso vendría a ser la parte del módulo de la componente o de la proyección. Esto obviamente no varía. ¿Qué pasa con el J? ¿Varía en el tiempo? Es decir, la proyección de omega 1, cuando yo lo haga hacia acá, ¿varía en el tiempo? No, porque no varía el ángulo tampoco. Bien, bien. No varía. Está bien. Ahora, creo que lo van a interpretar cuando analicemos este otro. Acá me comí estita y acá. Entonces, el omega 1 lo proyecto acá y me dice, analizo conforme pasa el tiempo, ¿cómo está este vector? Que vendría a ser este J. Hacia arriba, la componente hacia arriba. ¿Siempre va a estar hacia arriba? Sí, siempre va a estar hacia arriba. Es decir, que no hay cambio. Entonces, vamos a dar, lo voy a escribir acá. Voy a poner omega 1, como es constante, coseno de theta. ¿Está bien? Perdón, vamos a poner así. Ya lo vamos a escribir directamente. Yo voy a derivar omega 1 el tiempo. Voy a derivar esto. Dijimos que omega 1 por el coseno de theta, eso es constante. Lo que vamos a analizar, qué pasa con el J si varía en el tiempo, que es lo que he puesto acá. Estos son constantes, lo dejo. Ahora, voy a ver qué pasa con el J. Ustedes me acaban de decir que no varía. Quiere decir que para ustedes esto valdría 0. Vamos a esta otra parte. El omega 1 por el seno de theta por la derivada de K respecto del tiempo. Omega 1, como dijimos recién, yo lo proyecto hacia Z, porque es por el seno. Este va a tener un módulo, que es esto. Ahora, conforme pase el tiempo, esto va a ir dando vueltas así. ¿Está bien? El omega 1 descompuesto hacia allá va a tener el omega 1 por el coseno. El omega 1 descompuesto hacia Z voy a tener acá el omega 1 por el seno de theta. Ahora, pero un instante de tiempo yo voy a tenerlo acá, a eso. Otro instante de tiempo lo voy a tener acá. Otro instante de tiempo lo voy a tener acá. Y así sucesivamente. Me está diciendo que en un instante de tiempo el trompo va a estar acá, pero en otro instante de tiempo va a estar acá, y así sucesivamente. Pero las componentes del omega 1, el que está sobre I siempre va a ser la misma, pero la componente que va a estar en Z, cuando vaya pasando el tiempo va a estar acá, otro instante de tiempo va a estar acá, otro tiempo de tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí, ¿la variación de K en el tiempo existe? Sí.
Esto que le estoy explicando es elemental, así que es fundamental que ustedes me digan que lo entienden o que lo ven. Si lo tengo que explicar de nuevo, lo explico, pero es fundamental que ustedes lo vean a eso. Fíjense con el omega 2. Ahora vamos a analizar con el omega 2. Entonces, a esto lo vamos a dejar. Este sí existe. Entonces, este me dice que es distinto de 0. Ya lo vamos a analizar. Ahora, fíjense, vamos a analizar ahora el omega 2 que lo voy a reemplazar acá. Lo voy a poner acá. Es la derivada de omega 2 en el tiempo. Esto es la derivada de omega 2j en el tiempo. Pero el omega 2 como módulo, a mí me dicen que vale 4 y es constante. Por lo tanto, yo lo saco. Me queda como 4, o le voy a poner en términos genéricos, voy a poner omega 2 derivada de j respecto del tiempo. Entonces, fíjense, ahora, el omega 2, ya nos abstraemos de lo que es el omega 1. El omega 2, que es con la que el trompo está girando, varía en el tiempo, en módulo y en dirección. No, porque siempre a la misma velocidad. Siempre va a estar dirigida hacia arriba. El omega 2 siempre está dirigida hacia arriba conforme pasa el tiempo. Siempre está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta variación? 0. No existe. Fíjense que entonces la derivada de omega 2 en el tiempo me dice que es igual a 0. Ahora, la derivada de omega 1 respecto del tiempo me dice que es igual a omega 1 por el seno de tita por la derivada de k, que como varía en dirección, sí existe. Por lo tanto, voy a borrar esta parte para que podamos continuar. ¿Qué les parece? Yo tengo que calcular ahora la derivada de k en el tiempo. ¿Y cómo lo calculo? Porque fíjense que la derivada de omega 1 en el tiempo, ¿qué es lo que sería? Y esto sería alfa 1. Entonces, la derivada de k en el tiempo, ¿qué es lo que hace que el k, o sea, qué fórmula vamos a utilizar para determinar esto? Ustedes ya lo saben a eso. ¿Cuál es la fórmula? Exacto. Ustedes saben que esto es igual a omega vectorial, en este caso el k. Ahora, ¿qué omega tengo que poner acá? El omega 2. ¿Por qué el omega 2? Porque la rotación es alrededor del eje Y. Y bueno, el omega 2 es el que está generando eso, ¿no? Que el trompo. Muy bien, muy bien. alrededor de A ese. mí, que la proyección de omega 1 acá, que sea esta, que después esté acá, que después esté acá y después esté acá, el que me está provocando ese cambio de dirección es omega 2. Por lo tanto, acá es omega 2. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es calcular. El omega 2, ¿cuánto vale? Dijimos que es igual a 4 y está en I. Es decir, que sería acá. Ahí estaría el omega 2. Este sería 0 y este sería 0. Y es positivo porque está en el mismo sentido. Y K, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque es el módulo del versor. ¿Cuánto vale esto? Y esto sería esto por esto, menos esto por esto. Es decir, sería omega 2 según I. Entonces, de acá nosotros hemos deducido de que esto vale 0. Me queda a mí alfa. Yo lo que voy a hacer, entonces a mí me dice que alfa es igual a, me queda directamente como la derivada de omega 1 respecto del tiempo.
Pero según mi análisis de la derivada de omega 1 respecto al tiempo, me quedó omega 1 por el seno de tita por la derivada de K, pero la derivada de K me dice que es igual a omega 2 según I. Quiere decir que alfa de mi cuerpo rígido, la aceleración de mi cuerpo rígido está dada por el omega 1, por el omega 2, por el seno de tita. Y estaría en la dirección de I. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar valores nada más. Omega 1 vale 3, el omega 2 vale 4, el seno de 30 grados dijimos que era 0,866 y ese va a ser el valor de la aceleración. Pero el análisis tiene que ser así como lo hemos estado haciendo. ¿Lo han entendido? Profe, Sí, profe. Sí. ¿qué Sí, profe. significaría el resultado final que esté en dirección y la aceleración? Nos está diciendo nada más que hay una, fíjense, si yo tengo el omega 1 y el omega 2 y yo sé que el cuerpo rígido está siendo afectado por esos dos, ¿cuál es la velocidad total? ¿Cuál es la velocidad total? El omega 1 más el omega 2. ¿Cuál sería la velocidad total? Fíjense. Profe, disculpe, ¿no sería por la regla del paralelogramo? ¿Sería la suma de las dos en un Exactamente. ángulo de la mitad de 30? Entonces, exactamente, fíjense que el omega total de mi cuerpo rígido va a estar dado por el omega 1, como dijimos, más el omega 2. Ahora, si yo lo sumo el omega 1 está afectado por el coseno, a ver, lo voy a escribir. Omega 1 por el coseno de tita. El omega 1 sería el coseno de tita y esto sería por, según J, más el omega 1 por el seno de tita y K, más el omega 2 según J. Si yo no, que es lo que ustedes dijeron recién. Entonces, el omega total va a ser igual a ¿qué? Si yo lo sumo, fíjense que me va a quedar omega 1 por el coseno de tita más el omega 2. Todo esto va a estar según la dirección de J. Más el omega 1 por el seno de tita según K. ¿A qué quiero llegar con esto? Fíjense que el omega total, si yo lo sumo, hago el cálculo y hago este cálculo, a mí me va a dar un omega total que va a ser, como dicen ahí uno de los muchachos, dijo, supongamos que lo hagamos por el método del paralelogramo. Si yo tengo acá el omega 1 y acá tengo el omega 2, este sería el omega total. Pero a mí el omega total, yo no lo veo a eso. Pero es como si, para el análisis, es como si el cuerpo no estaría rotando sobre el eje E y a su vez sobre el eje Y, sino que estaría rotando sobre ¿qué eje? Teóricamente. Sobre el eje donde está la velocidad total. Exactamente, pero eso para nosotros es virtual esto. En realidad eso no lo vemos, nosotros lo que vamos a ver es al trompo, lo vamos a estar viendo así, y a su vez que va a estar girando alrededor de ahí. Pero eso es algo virtual, no lo vemos eso, pero desde el punto de vista, desde el análisis,
Para nosotros es como si el cuerpo estuviera girando alrededor de este eje que también es ficticio. Lo mismo pasa con la aceleración. Para nosotros el cuerpo en este caso se está acelerando con un alfa que va a tener este valor, que ustedes tienen que hacer el producto de esto. Y que esa, según la dirección de ese alfa, va a ser en el I, que vendría a ser sobre este eje. ¿Está bien? Pero no es que vamos a ver que el cuerpo va a tener una dirección determinada. No, directamente a nosotros lo que nos está diciendo es que existe una aceleración y que esa aceleración no la vemos, pero que existe, pero no la vemos y que tiene este valor. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que en definitiva se está acelerando, pero virtualmente e hipotéticamente, porque a nosotros nos está diciendo de que esto es constante en el tiempo y esto es constante en el tiempo. Y que el 30 grados es constante en el tiempo, lo cual sabemos que en la realidad no existe. ¿Por qué? Porque existe el rozamiento. Rozamiento con el aire, el peso hace que el trompo obviamente deje al final, se termine frenando. Si hiciéramos un cálculo real debería darnos negativo. ¿Por qué? Porque debería estar frenándose. Eso es la realidad. Pero para eso nosotros tendríamos que haber aplicado otras cosas, que es que esto lo podríamos llegar a calcular a lo mejor más adelante con el trabajo donde tenemos las fuerzas disipativas, donde analizamos otro tipo de energías, donde realmente consideramos el rozamiento, pero en este caso no lo consideramos. ¿Está bien? ¿Está bien? Chicos. Sí, profe. Bien. A ver cómo estamos con el tiempo. Bueno. Vamos a ver el otro problema, entonces, el que sigue. Tengan en cuenta también, esta es una forma muy elemental, es sencillo de verlo y de analizarlo esto, ¿no? Pero si a ustedes le hubiesen dado a lo mejor un dato como el que vamos a ver más adelante, quizás en este caso no les sirvió o no les sirve utilizar la ecuación para calcular la aceleración de un punto. No les hace falta, pero en otros casos sí, como el que vamos a ver más adelante. No en el que viene, sino en el que sigue. Vamos a ver entonces el problema número 4. Disculpe, profe, no lo terminé de copiar bien, pero en la segunda ecuación del diferencial del omega 2 sobre el tiempo, al final también iba diferencial de J sobre el diferencial del Claro, tiempo, ¿cierto? en el caso de la derivada de omega de 2 respecto del tiempo, era igual en este caso al módulo de omega 2 multiplicado por, en este caso el omega 2 era según J. Entonces, como yo lo tengo que derivar, lo único que quedaría es la derivada de J respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque el omega 2 es constante, el módulo. Entonces, ahí es donde analizamos. Pero ¿qué decíamos? Que como el omega 2 siempre, en todo instante, va a estar en la misma dirección, no existe variación de J en el tiempo. Por lo tanto, este es igual a 0. De tal manera que la derivada de omega 1 en el tiempo más la derivada de omega 2 en el tiempo, este es igual a 0 por esto. Y del omega 2 quedaba nada más que la componente en J. Perdón, en K, porque era la que nosotros nos provocaba que la componente, ¿se acuerda cuando teníamos el eje? El omega 1, que lo teníamos así. Esta componente
es la que en un instante de tiempo está acá, en otro instante de tiempo va a estar acá, conforme pase el tiempo. Entonces, esta es la que a nosotros nos producía la variación. Entonces, del omega 1, la componente en I es 0. La componente en Z, esa sí produce variación, que es el cálculo que hicimos. ¿Está claro? Está claro, profe, gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver el enunciado. Creo que este lo vamos a ver. A ver, este me gustaría que lo hagan ustedes. A ver. Bueno. A ver, lo voy a dibujar primero. Bien. Entonces así, un omega 1 lo hace así, un omega 2. ¿Qué nos dice más? Que este ángulo es θ. Y que los puntos son A, B y D. Ese es D. Nos dice que esto es R, la distancia que hay desde acá hasta acá es R, y la distancia que hay desde aquí hasta acá es R chiquito. Bien. Nos dice, la varilla AB, la varilla AB, véanlo ustedes en el dibujo porque capaz que acá se les complica un poco, pero si ustedes lo ven ahí donde están de práctico se ve mucho más claro. La varilla AB de longitud R igual a 15 centímetros, este R es la longitud que vale 15 centímetros, gira alrededor del punto A, alrededor de A, con una velocidad angular constante, omega 1 igual a 5 radianes por segundo. Ese es el omega 1. Este es el omega 1. ¿Está bien? En el sentido de las manecillas del reloj, como está ahí dibujado. Al mismo tiempo, la varilla BD, que vendría a ser esta varilla, de longitud R chiquita y es igual a 8 centímetros, es decir, que esto mide 8 centímetros. Gira alrededor de V con una velocidad angular omega 2 de 3 radianes, constante también, de omega 2 igual a 3 radianes. En el sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto a la varilla AB. Es decir, que esta varilla va hacia arriba, mientras que esta tiene la posibilidad de bajar. Si θ vale 60 grados, si este ángulo es de 60 grados, calcular la aceleración del punto D en la posición mostrada. Nos están
pidiendo calcular la aceleración del punto D. Fíjense, ahí nos está diciendo calcular la aceleración del punto D. ¿Qué sería? ¿Alfa o sería el A? A sería, Claro, porque le lo está sigue el diciendo. punto. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta varilla, esto es una cadena cinemática, ¿está bien? Entonces, esta varilla, la AB, tiene la posibilidad de pivotear en A, o sea que hace este movimiento. En el caso del análisis o del problema, nos dice que baja, está en este sentido. Mientras que la varilla BD, que es este otro, dice que tiene la posibilidad de subir. ¿Está bien? O sea que está pivoteando en B. En esa situación nos están pidiendo calcular la aceleración del punto D. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Pregunto, ¿cuántos cuerpos rígidos tenemos ahí? ¿No serían dos puntos, cuerpos rígidos unidos por el punto B? Bien, bien. Pero también tenemos este otro, que también es un cuerpo rígido. Es decir, tenemos este cuerpo rígido, la de la pared, la de este pivote, la de esta varilla y la de esta otra varilla. ¿Está bien? Ahora, tenemos puntos en común. El A de este cuerpo rígido, los dos que están compartiendo ese punto, el A va a ser de este cuerpo rígido y este punto de este otro cuerpo rígido. Mientras que en el B, nosotros estamos viendo que hay un punto que comparte esta varilla, que es en el punto B, y esta otra varilla que también está en el punto B. Esos son puntos clave. Recuerden, yo lo voy a escribir acá, recuerden que la velocidad para calcular en un punto cualquiera de un cuerpo rígido, que era igual a esto, como la aceleración, que es lo que escribí hace rato, recuerden que siempre esto está aplicado a un cuerpo rígido. Recuerden que siempre está aplicado a un cuerpo rígido. Yo no puedo aplicarle esta ecuación queriendo calcular esta tomando como polo, por ejemplo, un punto de acá. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de rigidez. Entonces, sí o sí tengo que lo tengo que aplicar al cuerpo rígido. Entonces, en función de lo que acabamos de ver, ¿qué les parece? ¿Cómo ustedes lo encararían? Lo primero que tenemos que hacer es colocar un sistema de referencia. ¿Dónde lo colocaríamos al sistema de referencia? En B para tomar directamente el cuerpo rígido que nos interesa en tal punto. Fíjense, si ustedes lo colocan acá al sistema de referencia, pongámosle que sea X, Y y Z, el inconveniente que vamos a tener va a ser cuando nosotros queramos, que no es inconveniente, sino que tienen que tener mucho cuidado porque cuando ustedes analicen para acá, van a tener a lo mejor un vector que va a estar en este sentido y se les puede complicar. De todas formas, no es un problema. Lo que tienen que saber es que no se tienen que perder esa noción de cómo serían los vectores cuando estén analizándolo. Yo lo pueden poner acá, inclusive, eso no hay problema. Yo lo pondría acá, por ejemplo. De todas formas, como les digo, ustedes lo pueden hacer y el Z que sale. De todas formas, ustedes si lo colocan acá al sistema no le afecta, no le afectaría porque eso está fijo.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo lo encararían ustedes? Les están pidiendo calcular la aceleración en el punto D. A ver, escucho. Soy todo oído. Primero no habría que elegir el polo de reducción, Bien, que bueno, bien, sería el bien. centro del eje, el punto A. Yo elegiría el polo, el centro de reducción. Bien. Pero antes yo tengo que elegir cuántos sólidos rígidos dijimos que hay ahí. Dijimos que este era uno, que podemos todos poner uno solo, pared, con esta vínculo. Después teníamos este otro y después teníamos este otro. Son 3 sólidos rígidos. Entonces, Disculpe, elegimos... profe, le hago una Sí, pregunta, ahí no me quedó claro. ¿Por qué tomamos como un sólido rígido que nos interesa, para decirlo así, el eje con la pared? Porque no efectúa movimiento únicamente. Si no claro, existirían, simplemente tuviera un no, marco teórico que fuera el... no efectúan movimiento, pero sí ¿para qué nos sirve eso? ¿Qué les parece a usted? A ver, ¿para qué nos puede servir el saber que ese cuerpo rígido no efectúa movimiento? ¿Qué le parece? A ver, quiero verle. No sé, profe, porque... Para tomarlo como, para poner el sistema fijo ahí. Porque fíjense, ese cuerpo rígido, como yo le dije acá, este cuerpo rígido comparten un punto junto con este otro. Si yo quisiera calcular la cinemática, a mí me dicen, si yo quisiera calcular la velocidad acá, pero yo necesito tomar como polo, necesito un polo, porque según la ecuación me dice que es la velocidad del polo acá, más omega, la velocidad angular a la que está sometido el cuerpo rígido, más el vector posición de P respecto de O. Entonces, fíjense, yo necesito el polo esa. Entonces, ¿para qué me puede llegar a mí interesar que esto sea, sea interesante para mí, sea importante para mí? Porque si yo necesito para este cuerpo rígido buscar un polo, ¿yo puedo utilizar este punto como polo? Sí, pues cualquier Bien, punto del... bien, lo puedo elegir. Ahora, si yo elijo este punto, ¿cuánto vale la velocidad de ese punto? Cero, porque ahí sería el... Por eso que a mí me sirve ese dato. Por eso que a mí me sirve ese dato. Entonces yo digo, yo tengo un cuerpo rígido tengo otro cuerpo rígido, yo tengo otro cuerpo rígido. Ahora, fíjense, si yo quiero calcular la velocidad, por ejemplo, la aceleración, pero pongámosle la velocidad de un punto cualquiera de este cuerpo rígido, yo necesito colocar, a mí me interesa ubicar un punto de referencia que es el polo. ¿Cuál le utilizaría? Y yo ¿puedo utilizar uno de acá? No, ¿por qué? Porque dijimos no cumple la condición de rigidez. Entonces, ¿cuál es el que dónde tendría que utilizar como polo? B. B. Ahora, ¿puedo calcular la velocidad en B? Sí. ¿Por qué? Porque como comparten este punto, tanto este cuerpo rígido como este cuerpo rígido, yo puedo aplicar esta ecuación
Pero ahora para este cuerpo rígido, calculo la velocidad en B, que yo sé que es la misma velocidad que va a tener este punto, pero de este otro. ¿La máquina o el internet? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se Sí, escucha. profe. Bien, bien. A ver, díganme dónde dejamos. ¿Dónde fue que quedamos? De todas formas, el miércoles lo vamos a seguir. Fíjense, recuerde que esta ecuación es aplicada a un cuerpo rígido. Entonces, si a mí me piden calcular la aceleración en D, y yo digo que este es mi cuerpo rígido, ¿cómo aplicarían ustedes la ecuación entonces? A mí me dice que tengo que elegir un punto como polo. ¿Cuál utilizaría como polo ahí? Disculpe, ya dijimos que había utilizado como polo el punto A, pero ¿no vendría a ser en el punto B en la misma la misma aceleración que el punto D? No. Vamos de vuelta. Cuando yo dije que el punto A era el polo, es si nosotros vamos a calcular, aplicar la ecuación a este cuerpo rígido. Entonces, fíjense, arranquemos de nuevo. A mí me piden calcular la aceleración en D. Y yo sé que para calcular la aceleración en D tengo que aplicar esta ecuación. Y esa ecuación tiene que estar aplicada a mi cuerpo rígido, que en este caso sería la barra BD. Entonces, ¿cuál sería en este caso el polo? En este caso el polo sería el B. Entonces la aceleración sería el B. Acá. El polo, el O, en este caso va a ser el B. ¿Por qué? Porque este punto yo lo puedo llegar a conocer a este valor de la aceleración. Entonces, ¿qué otro punto puedo utilizar? Y puedo utilizar este punto, puedo utilizar cualquier punto de este cuerpo rígido como polo. Pero ¿cuál es el más conveniente? Y el B, ¿por qué? Porque yo lo puedo calcular la aceleración en B. ¿Por qué puedo calcular la aceleración en B? Porque yo puedo agarrar después decir, la aceleración en B va a ser igual, aplicando esta ecuación, va a ser igual a ¿qué? Y ahora la aplico a este cuerpo rígido. Entonces acá la aceleración va a ser la del polo, va a ser la de A. Entonces, ¿cuál es la forma en la que ustedes tienen que llegar a encarar el problema? Y ustedes dicen, bueno, si yo sé que la aceleración, se lo voy a explicar ahora para que el miércoles ya lo arranquen ustedes haciendo.
Si yo sé que esta ecuación, tanto de la aceleración como la de la velocidad aplicada a un cuerpo rígido, ¿está bien? Si a mí me piden calcular la velocidad o la aceleración de un punto cualquiera del cuerpo rígido, es igual, supongamos la velocidad es igual a la velocidad del polo. Ese polo yo lo tengo que elegir. Como mi cuerpo rígido, yo el que estoy eligiendo es este es mi cuerpo rígido, ¿cuál sería el polo en ese caso? Entonces, en ese caso, si yo tengo que calcular la velocidad o la aceleración, para mí me conviene calcular poner como polo el B. Entonces yo digo, bueno, la aceleración en B, ¿cuánto vale? Ya lo vamos a ver. Pero yo sé que a mí me dice que es la del polo, y yo elijo como polo B. Más el alfa, ¿qué alfa sería este? Y el alfa, la aceleración de mi cuerpo rígido, porque es todo aplicado al cuerpo rígido. Entonces sería al alfa del BD. Vectorial PO. Acá, ¿cuál sería para ustedes el PO? A ver si lo ven. R minúscula. Claro, sería esta distancia. Ese sería el vector. ¿Está bien? Si este es el polo, este es el punto, ese sería el vector. Entonces acá sería dV más el omega. ¿Qué omega sería ese? El omega de mi cuerpo rígido que yo estoy analizando. ¿Cuál sería? El omega 2. Vectorial omega 2, vectorial PO, que sería el mismo que hemos dicho acá. Entonces ustedes dicen, bueno, ya apliqué la ecuación a mi cuerpo rígido. Listo. Ahora, el BD, ¿lo puedo calcular que sería este vector? Sí, lo puedo calcular porque es el R. Y si lo quiero proyectar, lo proyecto sobre el X, sobre el Y y sobre el Z, que en este caso sería 0. O sea que esto es dato. ¿El omega 2 lo tengo? Sí, también lo tengo. El omega 2 me dice que va hacia arriba, por lo tanto el vector es hacia afuera. Lo tengo como dato, lo tengo como dato. El BD es el mismo que este, lo tengo. El alfa, este alfa, a mí me dice que es la variación o cómo se acelera esta varilla, que sería la BD. Y a mí me dice que la BD, la omega 2, es constante. Entonces, tiene aceleración angular. ¿Lo ven? ¿Tiene aceleración angular? Disculpe, pero ahí, capaz que estoy confundido, pero ahí no tendríamos que hacer un análisis como en el ejercicio anterior, el del trompo. ¿Cómo? Por ejemplo, el anterior, el del trompo, teníamos velocidades constantes, pero resultaba que había una velocidad angular, o sea, Claro. diferencial de W por el tiempo. Sí. Sí. No, ya entendí. No, claro, no, pero está bien el análisis que usted hace. Si usted, en el caso del trompo, decíamos que teníamos dos velocidades y analizábamos si variaba tanto en módulo como en dirección. Está muy bien. Fíjese, el omega 2 varía, el módulo nos dice que es constante. La consigna nos dice que es constante. Ahora, ¿en dirección varía? No varía porque siempre va a estar saliente. Siempre va a estar en esta dirección. Por lo tanto, no hay aceleración. ¿Lo ven a eso? Sí, ahora sí. Sí, pero Está muy bien eso que acaba de decir. Justamente, analizar así en forma analítica y bien detallada es lo que hemos hecho hace rato, solamente que acá lo estábamos haciendo un poco más rápido, pero es lo mismo, fíjense, es analizar si el omega 2 varía en módulo y en dirección. Si varía en una de las dos cosas, existe aceleración. Ahora, fíjense, el omega 2 me dice que se mueve con una omega 3 constante, listo. El módulo no varía. Ahora, ¿varía en dirección? No varía en dirección porque siempre va a ser saliente.
Entonces, conforme pasa el tiempo, siempre va a estar el omega 2 hacia el... No cambia de dirección, por lo tanto, no hay aceleración. Si no hay aceleración angular, tampoco está este término. Y nos quedaría la aceleración en B. ¿Cómo calcularíamos la aceleración en B? Y ahí hacemos ahora, claro, dijimos ahora, bien, yo voy a calcular la aceleración en B, pero ¿qué polo voy a utilizar ahora? Y aplico lo mismo que he hecho acá, pero lo voy a aplicar ahora a este cuerpo rígido. Tengo una ventaja. ¿Cuál es el polo que voy a utilizar para este cuerpo rígido? El punto A. El punto A. Entonces ustedes dicen, bueno, va a ser igual a la aceleración en A, más, y acá sería el alfa, también, en este caso sería del AB, vectorial AB, en este caso sería BA, perdón, más, acá sería omega 1, vectorial omega 1, vectorial sería BA. Entonces, y aquí tenemos que hacer el mismo análisis, pero lo vamos a dejar acá, el día miércoles lo seguimos, ya no vamos a avanzar más. Así no lo hacemos a las apuradas. ¿Alguno que haya entrado después para la asistencia o lo dejamos como estaba? Yo, prof, Mercado Daniel. A ver, Mercado Daniel. Déjeme que vea el Excel. Yo también, profe. Bien, ahora lo actualizamos, un momentito. Bueno, aquellos que ya están, ya hemos terminado la clase, así que no hay problema. Si se quieren retirar, retírense, no hay ningún problema. Yo, mientras tanto, voy a abrir el Excel para modificar la asistencia. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, que anden muy bien y disculpen el inconveniente que hemos tenido. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿quién es el que entró? ¿Quién dijo que entró? Mercado Daniel. Mercado Daniela. Mercado Daniela, acá está. Presente. ¿Quién más? Mercado Luna. Mercado Luna. Mercado Luna Tomás. Mercado Luna Tomás. Bien, ¿alguien más? Listo, estaríamos entonces. Hasta el miércoles, prof. Bien, hasta el miércoles, que anden muy bien. Chao, profe, cuídese. Gracias, igualmente, que anden muy bien.